WhatsApp y vamos a tratar de responder a la brevedad, dependiendo también de nuestros tiempos, pero vamos a tratar de responder las cuestiones que les vayan surgiendo, o si no también en el aula. Por ahí el grupo de WhatsApp es un poquito más rápido, ¿está? Bien, voy a buscar la presentación. Profe, una pregunta. ¿Sí? A mí no me quedó muy claro el tema de los grupos, cómo es el tema. Vos tenés que estar en dos grupos. Uno es tu grupo de problemas y otro es el grupo de retos, con tu profesor tutor de retos. ¿Está? A ambos grupos tenés que incorporarte por un enlace de WhatsApp. ¿Vos pertenecés a alguno de los grupos ya? ¿Estás en algún grupo de WhatsApp? No, de WhatsApp no, pero en el grupo de reto me busqué y sí estoy en uno. ¿En el grupo de WhatsApp de retos? Acá en el foro este que subieron, que dice grupo de trabajo práctico por retos, en ese sí estoy, pero en el de WhatsApp no. Sí, son para grupos de WhatsApp. Ah, Bueno, no, busca el no que te estoy. corresponde a tu grupo, porque cada grupo tiene su grupo de WhatsApp, digamos. O sea, si vos sos ponele, del 8C, buscas el enlace que corresponde al 8C y te incorporás a ese grupo. ¿Está? Ah, bueno. Y si alguien puede subir el enlace del grupo de WhatsApp de problemas para todas las comisiones 7 y todas las comisiones 8, acá en el chat, entonces así los compañeros que no están todavía en el grupo de WhatsApp de comisión 7 y comisión 8 de problemas, ya se pueden ir incorporando. ¿Está? Bien, dale. Gracias, profe. Bien, arranco la presentación, ¿sí? Dale, profe. Espérenme un segundo. Presentar ahora. Una ventana. Compartir. ¿Ustedes ahora están viendo una imagen? Sí, profe. Ahí está. Isótopo, isobaro, radioactividad. Perfecto. Bien. Con el primer ejercicio que yo quise empezar, porque no lo pude poner en la autoevaluación por la complejidad de realizar esta tabla en el aula virtual, es el ejercicio 1 de la parte de autoevaluación. Y aparte porque es bastante simple en cuanto a los conceptos que hay que manejar. Bien, para poder realizar este ejercicio, necesitamos repasar algunos conceptos. Entre esos conceptos, el número atómico, que se representa con la letra Z, que corresponde al número de protones que están presentes en el núcleo de un átomo. El otro concepto es el número másico, que se representa con la letra A, que corresponde a la suma de los protones y neutrones que están en el núcleo del átomo. Como los protones es igual a Z, se hace el cálculo de que el número másico A es igual a Z más neutrones. Y conociendo, por ejemplo, Z y A, se puede despejar el número de neutrones y calcular cuántos neutrones tiene el átomo, un átomo en cuestión, haciendo el número másico menos el número atómico. Otro concepto es el de átomo neutro. Para que un átomo sea neutro, el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Protones tienen cargas positivas y los electrones carga negativa. Un ion es cuando un átomo deja de ser neutro y se carga con carga eléctrica. Entonces, toda especie química que presenta una carga eléctrica. Esa carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Si es positiva, el ion pasa a llamarse catión, y si es negativa, el ion pasa a llamarse anión. ¿Está? Con estos conceptos nosotros tenemos que completar esa tabla. El primer renglón de la tabla, la primera fila de la tabla ya está completa, la trae como ejemplo. Habla del átomo de carbono, el isótopo 13 del átomo de carbono, el símbolo arriba, el número que se pone como superíndice, a la izquierda es el número másico y subíndice a la izquierda es el número atómico.
Entonces, se completan la tabla con esos datos. Z es igual a 6, A igual a 13, el Z me dice que el átomo tiene 6 protones, se completa eso en el casillero de los protones. Como es eléctricamente neutro, tiene 6 electrones, y el número de neutrones se saca haciendo la resta de A menos Z. Y en este lugar es igual a 7. Bien. Salgo un ratito de la pantalla para admitir a algunos compañeros que me parece que se están incorporando. Ahí está. ¿Siguen viendo? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, profe, se sigue viendo. Gracias. Sí, seguimos. Bueno, vamos a la segunda fila. Tenemos como dato número atómico igual a 5, número de neutrones igual a 6 y no presenta carga eléctrica, o sea, es un átomo neutro. Con el número atómico, chicos, completo el número de protones, porque significa que el átomo tiene 5 protones. Como es eléctricamente neutro, tiene 5 electrones. Y el otro dato que me daba era el número de neutrones. Entonces, ¿cómo hago para calcular el número másico? La suma del número de protones con el número de neutrones, que en este caso es 11. Me voy a la tabla periódica y busco cuál es el elemento con un Z igual a 5. ¿Está? Y ahí lo tenemos al boro. Número másico 11, número atómico 5. Siguiente caso. Número de protones 20, número de neutrones 20, átomo neutro. Entonces, con el número de protones, yo sé cuál es el Z. Si el átomo es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de electrones. Y después, haciendo la suma de los protones con los neutrones, obtengo el número másico. Me voy a la tabla periódica y busco cuál es el símbolo de ese elemento, que en este caso es el calcio. Cuarta fila. Datos. Número atómico 11, número másico 23. Átomo neutro. Con el número atómico completo el número de protones. Como el átomo es neutro, puedo ya completar los electrones. Y con el número, para los neutrones, chicos, hago la resta de A menos Z. Me da 12, me voy a la tabla periódica y busco el elemento en cuestión, que es el sodio. El siguiente ejemplo está completo para que ustedes vean. Acá ya pasamos a tener algunos casos donde son iones. En este caso es un ion positivo. Tiene 2 cargas positivas. Número atómico Z es igual a 20, número másico 40. Como 20 es el número atómico, tiene 20 protones, tiene 20 neutrones porque es 20 más 20, 40. Y la carga es 2 cargas positivas. Como tiene 2 cargas positivas, ¿qué es lo que va a predominar? ¿Los electrones o los protones? Predominan los protones, ¿está? Y entonces, como son 2 cargas positivas, ¿qué significa? Que van a tener, si tiene 20 protones, va a tener 2 electrones menos. Por lo tanto, 18 va a ser el número de electrones. Veamos el siguiente caso. El azufre, número másico 32, número atómico 16, 2 cargas negativas. Completo entonces los casilleros. 16, número atómico, 32, número másico, tiene 16 protones por el número atómico, la carga menos 2 que nos da la fórmula del elemento, el ion, y sabiendo esa carga y ese número de protones, puedo calcular el número de electrones que presenta el ion, ¿está? En este caso tiene 2 cargas negativas más, por lo tanto van a predominar los electrones y en vez de 16 van a ser 18. Y después por la diferencia de 32 menos 16, calculo el número de neutrones. Y así, chicos, van a ir completando toda esta tabla, ¿está? Siguiente caso. Teníamos el número másico 56, número de electrones 24 y la carga, 2 cargas positivas.
si son dos cargas positivas y tengo el número de electrones, significa que voy a tener 2 protones más de los electrones que yo tengo. Por lo tanto, se completa con el 26. 26 va a ser el número atómico. Y después haciendo 56 menos 26, calculo el número de neutrones. Una vez que tengo todos estos datos, me voy a la tabla periódica y busco cuál va a ser el elemento en cuestión. Y acuérdense que ese elemento no es un átomo neutro, sino que es un ion con 2 cargas positivas. En este caso, el hierro. Y así, chicos, continuamos. Z92, neutrones 143, 6 cargas positivas. Bien, con el 92 completo los protones. Con el más 6 y el 92 completo los números de electrones, ¿sí? Sería 86. Tienen 6 protones más que electrones, porque tiene 6 cargas positivas. Después con el 143 y el 92 los sumo y obtengo el número másico. Luego me voy a la tabla periódica, busco el elemento en cuestión y recuerdo que es un ion con 6 cargas positivas. En este caso es el uranio, 6 más. El siguiente, número másico 14, número de electrones 6, carga 0. Por lo tanto, es un átomo neutro y el número de electrones va a coincidir con el número de protones. Y el de protones con el Z, acuérdense. Para calcular el número de neutrones, hago A menos Z, me da 8, luego voy a la tabla periódica y busco cuál es el elemento. Fíjense, este elemento, comparándole con el primero, que también es el átomo de carbono, son isótopos entre sí, ¿está? Difieren únicamente en el número de neutrones. Siguiente ejemplo, 90 electrones, 146 neutrones, 3 cargas positivas. Espera que voy a admitir a alguien. Uy. Bien. 3 cargas positivas. Entonces, el número de protones, si tengo 90 electrones y tiene 3 cargas positivas, va a tener 3 protones más, que serían 93. Con el 93 completo el Z, y haciendo 93 más 146, calculo el número másico, me voy a la tabla periódica y busco cuál es el ion en cuestión. Es el neptunio. Después tenemos el siguiente, ya terminamos, nos quedan 3. Número másico 31, número de electrones 15, es neutro, por lo tanto, tiene 15 protones. Puedo completar ya el número atómico si quiero, y haciendo 31 menos 15, calculo el número de neutrones. Me voy a la tabla periódica y busco el elemento, que es el fósforo. Este siguiente caso solamente nos da 2 datos, número atómico y número másico. No me da la carga, puede ser un átomo, puede ser un ion, y por ahí eso depende de lo que ustedes quieran realizar. Vamos a hacerlo fácil y vamos a hacer de cuenta que su carga es 0. O sea, vamos a considerarlo átomo neutro. Entonces, Z igual a 30 tiene 30 protones. Si es neutro, como dijimos, tiene 30 electrones. Haciendo 63 menos 30, obtengo el número de neutrones. Me voy a la tabla periódica y busco el elemento y es el 5. Y el último, ahí están los datos, número atómico, número másico y carga. Los voy completando. Con el número atómico, sé que el elemento tiene 94 protones. Con la carga y el número de protones, saco el número de electrones por diferencia, va a tener 4 electrones menos, porque la carga es positiva. Y el número de neutrones, haciendo 244 menos 94, que da 150. ¿Está? Ese sería el ejercicio 1 de la autoevaluación, que es bastante simple de realizarlo. Es como hacer sumas y restas nomás, chicos. Y encima sumas y restas simples. Siempre y cuando conociendo los conceptos de número atómico y número másico, sobre todo.
Bien. El siguiente ejercicio ya pertenece a la serie número 2. Y en este ejercicio, chicos, en la serie hay un error, en el cual en la serie dice elegir en el ítem 2, subítem A, dice grupo de isótopos en la serie y es grupo de átomos. Tienen que cambiarlo, ¿está? Acá en la serie dice isótopos, pero ustedes lo tienen que reemplazar por átomos, ¿está? Entonces, grupo de átomos del mismo número de neutrones. Entonces, para cada uno de estos elementos, calculo el número de neutrones. ¿Qué necesito saber para hacer este ejercicio? Nuevamente, número atómico, número másico, ya lo repasamos, las partículas subatómicas que están presentes en el átomo, que son el protón con carga positiva, el neutrón y el electrón. Admito a alguien y vuelvo. Isótopos, chicos, los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, que tienen igual número atómico, pero que difieren en el número de neutrones y por lo tanto tienen distinto número másico. Y el otro concepto es de isóbaros. En los isóbaros los átomos son distintos de distintos elementos, pero se caracterizan porque coincide en esos elementos el número másico. ¿Está? Son distintos número atómico porque son átomos diferentes, pero presentan igual número másico. Bien, entonces hacemos el ítem A. Para cada uno de los elementos se calcula el número de neutrones. ¿Cómo? Haciendo el número másico menos el número atómico. Y voy calculando entonces el número de neutrones de cada uno de esos elementos. ¿Está? Ahí yo ya los tengo resueltos. (17 menos 7, 10, 17 menos 9, 8, 18 menos 10, 8. ¿Está? Ahí están los números de neutrones. Después, ¿qué es lo que tenían que hacer? Agrupar por número de neutrones aquellos que tenían los mismos números de neutrones. Yo lo que hice directamente es, hice todos los grupos con cantidad de neutrones que tenían cada uno. El nitrógeno tiene 5, el boro en este caso, el de 6, nitrógeno, el de 7 es este nitrógeno, el de 8 tenemos al boro, tenemos al carbono, a este nitrógeno, a este oxígeno, a este flúor y a este neón. De 9 neutrones tenemos a este nitrógeno y de 10 tenemos a este otro nitrógeno. ¿Está? Entonces, acá lo que se pueden observar que todos estos elementos que son distintos, todos ellos tienen 8 neutrones en su núcleo. Ese sería el ítem A. El ítem B, átomos con el mismo número de electrones. Es decir, ahora hacemos lo mismo y calculamos el número de electrones. ¿Cómo calculo el número de electrones? Como son átomos neutros, el Z es el número de protones y como la carga es neutra, va a coincidir con el número de electrones. ¿Está? Es decir, este tiene 7 electrones, este tiene 5, este tiene 7 y así sucesivamente. Bien, entonces armo los grupos por electrones. Y ahí tenemos. El de 5 va para acá, este es de 6, este es de 7, este es de 7, 7, 7, 7 y 7. 8 tenemos al oxígeno, 9 al flúor y 10 al neón. ¿Está? Simplemente eso es lo que hay que hacer. Y para el ítem C, dice todos los conjuntos de átomos diferentes con igual número de masa. ¿Qué significa que sean átomos diferentes con igual número de masa? Significa que son isóbaros, ¿está? Van a tener igual número atómico y distinto número
igual número másico y distinto número atómicos, ¿está? Ahí yo los agrupé por número atómico. Entonces, vamos incorporando. Este tiene 12, este tiene 13 junto con este, el carbono y el nitrógeno tienen 14, este nitrógeno solito tiene 15, estos dos tienen 16, estos dos tienen 17 y el neón 18. ¿Está? Simplemente eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio. Bien. A ver, otro ejercicio más. El ejercicio 13. El neón con número atómico igual a 10 forma los isótopos con número másico igual a 20, 21 y 22. Indicar para cada uno el número de neutrones y protones. Entonces, ahí escribo cómo se debería representar los 3 isótopos del neón. ¿Está? El número másico, chicos, generalmente se escribe como superíndice a la izquierda y el número atómico como subíndice a la izquierda. ¿Está? Entonces, el de arriba es el másico y el de abajo es el atómico. Como son el mismo elemento, todos tienen el mismo número atómico. Al tener distintos números másicos, son isótopos entre sí. Bien, ¿qué podemos decir? Si nosotros hacemos número másico menos número atómico, obtengo el número de neutrones. Y el número de protones lo tienen directamente del número atómico. Entonces, en este caso, el neón es 10 protones, 10 neutrones. En el que sigue es 10 protones y 11 neutrones. Y en el último es 10 protones y 12 neutrones. ¿Está? Son muy fáciles, chicos, estos ejercicios. La verdad que son simples sumas o restas lo que hay que hacer. Bien. Después se tiene este ejercicio, el número 6, en lo que hay que completar las ecuaciones según las partículas o los procesos radioactivos que ocurran en cada una de las ecuaciones. Eso es lo que hoy me preguntaron, chicos. ¿Cuándo es emisión y cuándo es absorción? Una emisión es una desintegración. Significa que del núcleo salen partículas. Nosotros en este curso de química vamos a trabajar con las partículas alfa o las partículas betas. Y si sale del núcleo, chicos, si es una emisión, significa que va a tener signo negativo. ¿Está? Y en la absorción es cuando al núcleo le entran partículas, que pueden ser las alfa o las partículas beta. En estos casos van a tener signo positivo. Entonces, siempre que tenga un signo positivo acá, va a ser una absorción, y si tiene un signo negativo, va a ser una emisión. ¿Está? Bien. Esto es lo que dijo la profesora Rodríguez en el video cuando ella explicó la pérdida de una partícula alfa disminuye el número atómico en 2 unidades y el número másico en 4. Si fuera al revés, esto sería una pérdida. Si es una pérdida, es una emisión. Si fuera al revés, una absorción, esto cambiaría totalmente. Sería que aumenta el número atómico y aumenta el número másico. El número atómico en 2 unidades y el número másico en 4 unidades. Y en el caso de las partículas beta, que dice la pérdida o emisión de un electrón beta del átomo aumenta el número atómico en 1 unidad y no modifica el número másico. Y si fuera al revés, si fuera una absorción de una partícula beta del átomo, disminuye el número atómico en 1 unidad. ¿Está? Eso lo van a usar ustedes según el ejercicio. Y otro dato, chicos, que yo les quiero aclarar por las dudas que ustedes no sepan, es ¿de dónde sale esa partícula beta? Porque son electrones, es un electrón, pero es un electrón que sale del núcleo. Los electrones en el átomo están
girando en un átomo normal, están girando alrededor del núcleo. Pero los electrones beta no son los electrones que están girando alrededor del núcleo en un átomo cualquiera, sino que son electrones que están metidos de alguna forma en el núcleo. ¿De dónde salen? Las partículas beta salen de la desintegración de un neutrón. Un neutrón es capaz de desintegrarse, es decir, romperse en dos partículas. Uno es un protón y el otro es un electrón beta. Entonces, esos electrones que salen del núcleo son de la desintegración de un neutrón. ¿Está? ¿Les quedó clara esa partecita? Bien. Entonces, acá les muestro. La radiación alfa puede ser que absorba una radiación alfa o puede ser que emita una radiación alfa. Y la beta también puede ser una absorción o una emisión. ¿Está? Esto es lo que les acabo de decir, que esa partícula sale del neutrón. Cuando se desintegra el neutrón, se genera un protón y un electrón. Y ese electrón es el que se desprende como electrón beta. Si el electrón beta ingresa al núcleo, ¿qué es lo que hace? Impacta sobre un neutrón, se unen y forman, impacta sobre un protón, perdón, se unen y forman el neutrón. ¿Está? Bien. Entonces, miremos el ejemplo. El ítem A. Teníamos el plomo, número másico 210, número atómico 82, la partícula beta que se desprende y queremos saber cuál es el producto. Bien. El electrón beta, chicos, no tiene masa. Acuérdense que los electrones son partículas de masa despreciable. Por lo tanto, ellos como número másico tienen igual a 0. Y como número de carga, este número generalmente representa la carga del núcleo, como número de carga tiene una carga negativa. ¿Está? Bien. Por lo tanto, en la masa de este átomo no va a interferir que se pierda o que se gane una partícula beta. En este caso, se pierde una partícula beta, es una emisión. Y el producto va a tener el mismo número másico. Pero, ¿qué es lo que pasa al número atómico? Este electrón beta está saliendo del núcleo del plomo. ¿Está? Por lo tanto, ¿de qué parte del núcleo va a salir? Va a salir de un neutrón. El neutrón se destruye, se desintegra, sale este electrón, ¿y qué es lo que queda? Sale este electrón y lo que queda es un protón. ¿Está? Por lo tanto, el número atómico aumenta en una unidad. ¿Por qué? Porque un neutrón del núcleo se transformó en protón y despidió el electrón beta. Con estos dos datos nos vamos a la tabla periódica, con este sobre todo, y buscamos qué elemento tiene el número atómico igual a 83, que es el bismuto. Bien. El segundo, el ítem B. Tenemos al actinio, hay un signo más, por lo tanto es una absorción, y el producto de esa absorción es el radio. Bien. Vamos a analizar los números másicos y los números atómicos. El número másico no se modifica, es decir, que acá va a ser igual a 0. Y el número atómico, ¿qué fue lo que pasó? Aumentó o disminuyó. Nos miramos, 89 pasó a 88, es decir, disminuyó. ¿Cómo puede disminuir un número atómico? Bien, para eso tiene que absorberse una partícula beta. Esta partícula beta impacta sobre un protón del actinio y al impactarse se transforma en neutrón. ¿Está? Por lo tanto, el número atómico de 89 disminuye a 88. Eso es lo que ocurre. En el tercer caso, tenemos al bismuto. Tenemos también una absorción beta y tenemos que ver el producto que se forma.
Entonces, acá tenemos 210, con el 0 no se va a modificar, por lo tanto va a ser 210, y el 83 tenemos que analizar qué es lo que pasa. Entonces, esta partícula beta impacta sobre un protón y se transforma en neutrón. Por lo tanto, hay un protón menos en el núcleo de este átomo y disminuye su número atómico. Con este dato nos vamos a la tabla periódica y buscamos cuál es el elemento con número atómico igual a 82, que es el plomo. Y el último caso, tenemos al radón, tenemos un signo más, por lo tanto es una absorción, y tenemos un producto de esa absorción que es el radio. Ahora veamos los números másicos y los números atómicos. Tenemos 222, que pasa a 226. Evidentemente una partícula beta no es. Hay 4 unidades de diferencia. Y tenemos un 86 que pasa a un 88. O sea que hay 2 unidades en el número atómico de diferencia. Por lo tanto, acá la partícula que se absorbe va a ser una partícula alfa. ¿Está? Acuérdense que la partícula alfa tiene un número másico igual a 4. ¿Por qué? Porque la partícula alfa está formada por 2 protones y 2 neutrones. Y un número atómico igual a 2 de sus 2 protones que la conforman. ¿Está? Bien. Y esos serían los ejercicios de la serie, de la serie 2, que quedaron sin explicar en el video de la profesora Rodríguez. ¿Alguno tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta? Profe, Sí, te escucho. ¿y por qué o cómo es que se llegan a hacer esos cambios dentro del átomo? ¿Por qué motivo? Ocurre porque son átomos de núcleo muy grandes y son muy inestables. Cuando un núcleo tiene muchos protones, tantas cargas positivas, esos núcleos, por más que tengan neutrones que traten de separar esas cargas, igual hay una cierta repulsión. Y entonces en esas partículas de núcleo grande son inestables y tratan de alcanzar cierta estabilidad emitiendo partículas. ¿Está? Entonces esa es la propiedad que tiene la radiactividad. Son núcleos inestables, radioactivos, que tratan de estabilizarse sacándose de encima cierta cantidad o contenido energético y lo hacen emitiendo partículas. Y después, una vez que se descubrió que esos átomos se podían emitir ciertos tipos de radiaciones, que son radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma, también se vio que se podían absorber. Si uno los bombardeaba, podía obtener otros átomos, ¿está? Y así pasar de un tipo de especie química a otra. Profe, ¿cuántos tipos de partículas llegan a haber? Alfa, beta y hay más. Son 3 las básicas de la radioactividad: alfa, beta y gamma. A la gamma también se le suele acompañar los rayos X, que tienen más o menos un cierto contenido energético muy parecido. Pero en radiactividad se estudian esas 3, alfa, beta y gamma. Las alfas son núcleo de helio, las betas son electrones nucleares que salen del núcleo, electrones negativos, y las gamas son radiaciones electromagnéticas, no son partículas. Profe, disculpe, tengo una pregunta con el tema que acaba de explicar, que sería ese ejercicio. Cuando usted dice que absorbe una partícula beta, sería que el protón, se despide un protón, ya no forma parte del átomo, ¿verdad? No. El protón queda en el átomo. Cuando se absorbe una partícula beta, ese protón, o sea, esa partícula beta, impacta sobre un protón del núcleo del átomo. Y al unirse con ese protón, se transforma automáticamente en neutrón y queda en el núcleo.
Hola, profe. ¿Sí? Una pregunta, ¿puede volver a explicar rápido el D que no escuché bien? Sí. Espérame que lo presento otra vez. Gracias. Vale. ¿Lo están viendo, chicos? No, profe. No. No, bueno, esperen. Algo hice mal. Ahí. Sí, ahí se Ahora ve. sí está. Bueno, me voy al D. Bien. Tenemos el radón. Tenemos un signo más. Teníamos que completar con la partícula. Y el producto, que es el radio. Bien. Tenemos que ver, comparar los números másicos y los números atómicos, chicos. El número másico del radón es 222 y pasa a un isótopo del radio con número másico igual a 226. O sea que hay una diferencia de 4 unidades. Y en el número atómico pasamos de 86 protones a 88 protones. Hay una diferencia de 2 unidades. Es decir, que el radón tuvo que absorber alguna partícula que le sume en 4 unidades al número másico y en 2 unidades al número atómico. Y esa partícula es la partícula alfa, es la radiación alfa. Es la única que tiene esa masa tan grande. Acuérdense que las partículas, los electrones beta, no tienen masa, ¿está? Entonces no modifican a la masa del átomo que se obtiene, ¿está? Profe, ¿Sí? ¿y si se absorben más partículas betas o alfa? ¿Cómo se denotaría eso? La absorción, chicos, se va haciendo en forma gradual. Dejar de presentar. Y aparte nosotros también en los ejercicios que les tomamos, le vamos a tomar en forma gradual, es decir, una absorción o una emisión de una partícula alfa o una partícula beta. ¿Está? No los vamos a complicar. Con rayos gamma, chicos, que acá veo una pregunta, no hay ejercicios con rayos gamma. Nunca tomamos ejercicios con rayos gamma. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. Chicos, ¿cómo les resultó hacer ejercicios de configuración electrónica? Y yo pude hacer muy poco, pero como no sé, casi sin entender, así que voy a volver a mirar los videos esos que vi en YouTube, digamos, y ver que apuntarme con el material que tengo en el Bueno, aula. si quieren podemos hacer alguna configuración electrónica ahora. Profe, yo tuve un problema en uno porque no Sí. sabía bien lo que significaba que era un electrón excitado, sería, puede ser. Bien. Un electrón excitado es un electrón que adquiere una cierta energía. Una energía puede ser una energía térmica o una radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta tiene alto contenido energético y eso puede lograr excitar un electrón. Cuando excita un electrón, ese electrón puede pasar a orbitales más alejados. Puede pasar a ocupar un orbital más grande en su nivel de configuración electrónica.
¿está? Entonces se excita y pasa a ubicar otro orbital. Eso sería un orbital excitado. Después de ese orbital excitado, ese electrón excitado, perdón, puede volver a su estado normal perdiendo esa energía. ¿Está? Eso es, nada más que eso es un electrón excitado. ¿Sería que se salta el orbital? Sí, salta, por ejemplo, al orbital siguiente o inclusive a otros orbitales dependiendo de la cantidad de energía que lo haya excitado. Puede pasar de un nivel energético, por ejemplo, del nivel energético 1 o 2 al nivel energético 3 o al nivel energético 4. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Profe, yo tenía una duda en la serie 1, en la autoevaluación, en el punto 17, el que me aparecieron recuadros con flechitas indicando la paridad de los electrones cuando hacemos la configuración. Esa parte no entendí bien cómo ponerlo en ese recuadro con las flechitas, sería. Entiendo que van de a pares, pero no la distribución después cuando queda impar y así esa parte. A ver, el que tenía las casillas cuánticas. No Hay sé. un ejercicio de la autoevaluación que coincidía con el ejercicio 10 de la serie. Sí, esa es. A esa me ¿Ese refiero. es? Sí, Bueno, una de las formas de representar la configuración electrónica, esperen que le voy a mostrar. Pedri, poneme más espacio, mi amor. Una de las formas de presentar la configuración electrónica es completando los orbitales atómicos con cada nivel que tiene, ¿sí? Y la otra es lo mismo, pero se representan, en vez del orbital, se representa por casillas cuánticas, que es lo que tienen ahí en la guía, en el ejercicio 10 de la guía. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su guía ahora en la mano, de la serie 1, se van al ejercicio 10 y lo miran. Dice A y ven un cuadradito con dos electrones, uno para arriba, con dos flechitas, uno para arriba y uno para abajo, ¿sí? Ese sería el primer orbital del primer nivel que se llena, es decir, el 1s. Y el 1s, los orbitales S pueden admitir hasta 2 electrones, ¿sí? Y los electrones que se admiten siempre se hacen con espines opuestos. Por lo tanto, tienen las flechitas, están las orientaciones opuestas en las flechitas. Nunca puede haber en un orbital 2 electrones con espines apareados. Eso energéticamente no es probable que ocurra en un átomo. Después, la segunda casillera significa el siguiente nivel en la configuración electrónica, que sería el 2s, que también admite, por ser un orbital s, hasta 2 electrones. Después, fíjense que el que sigue en la configuración electrónica son 3 casillitas juntas. Eso corresponde al orbital 2p. Los orbitales p, chicos, ya pueden llegar a contener hasta 6 electrones, ¿está? Y los electrones primero se hace el semillenado del orbital y después el llenado completo con los espines opuestos en los electrones. Entonces, en este ejercicio, el ejercicio 10, primero les muestra la primera configuración electrónica, la A, en el tercer punto tiene el primer orbital 2p, tiene 2 electrones ya apareados. Y él tiene el siguiente no apareado y el siguiente vacío. Eso jamás puede ocurrir, ¿está? Primero se ocupa todos los electrones paraditos, por decirlo así, y después se llegan a completar con los espines opuestos. Por lo tanto, el que le sigue, el ítem B, tiene los 3 electrones paraditos, ahí se ocurrió el semillenado del orbital P, es decir, semillenado porque tiene la mitad de electrones, 3 nomás.
y si se tiene que ingresar un electrón más, ahí recién vuelve al primer orbital y a parearlo. Siempre hablando del orbital 2p, ¿eh? Y así se van completando. Y en el caso del C, fíjense que tiene un electrón como que salteó y dejó varios casilleros vacíos. Ese es un electrón excitado, que fue lo que me preguntaron recién. Es un electrón, no ocurre esto en estado natural, tiene que al átomo excitarse, absorber gran cantidad de energía, radiación UV, energía térmica, que haga que ese electrón se desprenda de su lugar normal y salte a otros niveles más alejados. ¿Está? Esas son cosas muy raras que pueden llegar a ocurrir en ciertas situaciones químicas especiales. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? O sea que el punto B vendría siendo el que está bien. Sí, exactamente. El C está mal porque no es lo normal, que tiene un electrón excitado. El D está mal porque en el 2s los dos electrones tienen espines iguales y eso no puede ocurrir, tienen que tener sí o sí espines opuestos. Y el E está mal porque no corresponde a la configuración electrónica del nitrógeno, porque el nitrógeno tiene 7 electrones. Del Y carbono ese. ¿Eh? Es del carbono ese, digo. No es carbono, chicos, es nitrógeno. El ítem le dice para el átomo de nitrógeno. No, digo, esa última configuración electrónica no corresponde al carbono. Ah, claro, sí, tenés razón. Tenés razón. Es la configuración del átomo de carbono. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que hagamos alguna configuración electrónica para repasar? ¿Cómo es que se llaman esos cuadraditos que recién completamos, profe? Casillas cuánticas. Eso, con casillas cuánticas. Con casillas cuánticas no les tomamos en el parcial, chicos, ¿eh? Les Ah, tomamos bueno. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y así. Ah, Profe, una pregunta. Sí. En mi tabla periódica aparece el subgrupo G, creo. Y en la guía que nos pasaron no estaba ese subgrupo. ¿Subgrupo G? Sí, ahí, a ver si si lo puedo mostrar. A ver, dale, porfis. Ahí le activo un ratito la cámara para que vea. Dale. No sé. No sé si se ve ahí. Sí, algo veo. Acá está. Ah, está. No, pero son configuraciones electrónicas que todavía no son de átomos que todavía no fueron creados. Son hipotéticos, que se estima por los cálculos estadísticos que puedan llegar a existir o inclusive a sintetizarlos, pero no existen. Gracias, profe. Bueno. Profe, en la autoevaluación de la serie 1 que dice el último punto, dice escribir los siguientes orbitales en orden creciente de energía. Eso solamente nos guiamos en que el de las diagonales, ¿verdad? También. Exactamente. Ah, sí. Es el diagrama de Müller. Con ese se tienen que guiar. A ver, les muestro para que... con ese diagrama, ¿lo ven? Ahí se completa primero los orbitales 1s, después los 2s,
Luego le siguen los 2p y a este los 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, y así, chicos, sucesivamente en ese orden. ¿Está? Ese es el orden de llenado de los orbitales. Otra cosita, acuérdense que los orbitales S admiten solamente hasta 2 electrones, los P hasta 6 electrones, o sea, todos estos 2 electrones. Toda esta columna, 6 electrones. Toda esta columna, 10 electrones, y esta columna, 14 electrones. ¿Está? Esto es lo que yo le decía a los spines. Si tiene un electrón en la casilla cuántica, el spin va para arriba, y cuando se completan, los spines son opuestos, ¿está? Eso se dice que están, no están apareados. Y acá tenemos otra vez el diagrama de Mueller, se llama, es como se debe completar, es el mismo. Y si quieren, hacemos estas configuraciones electrónicas. Por ejemplo, el oxígeno tiene número atómico igual a 8, ¿sí? Significa que si es neutro, va a tener 8 electrones. Entonces, tengo que ir haciendo la configuración electrónica en el orden. Vamos a ir haciendo, y los colores que yo usé van a respetar el gráfico que yo tengo ahí al lado. Primero, los 2 primeros electrones en el orbital 1s, después sigue, fíjense que sigue el verde, el 2s, ahí ya tengo 4 electrones, me faltan completar 4 electrones más para llegar a la configuración electrónica del oxígeno con 8 electrones. Después, entonces, el que sigue es el 2p, y el 2p, como puede admitir hasta 6 electrones, me entran los 4 electrones faltantes para el oxígeno. Si yo sumo, tengo 2 más 2, 4, más 4, 8. ¿Está? Y ahí termina la configuración electrónica del oxígeno. Si fuera el flúor, esto pasaría a 9 y esto pasaría a 5. Y luego, si fuera el neón, esto pasaría a 10 y esto pasaría a 6. ¿Está? Y ahí se completa el orbital P, como máximo 6 electrones. Potasio, número atómico 19. 19 protones, por lo tanto 19 electrones. Empezamos. 1s2, 2s2, 2p6. Hasta ahí ya tengo 10 electrones, me faltan 9. Después del 2p6, ¿qué sigue? El 3s. Y en este solamente se admiten 2 electrones. 3s2. Después del 3s2 sigue el 3p. Y después del 3p, el 4s. En este caso, para el potasio, que tiene 19, tenemos 2, 4, 10, 12, 18 y 1, 19. Acá termina la configuración electrónica para el potasio. Profe, le hago una consulta. Sí. Hay un ejercicio en la serie 1 que dice, el 14 creo que es, dice, ¿por qué la configuración electrónica del potasio es como la que muestra usted ahí y no el último orbital que muestra 3D1? Porque después del 3P se completa, fíjate acá la flechita amarilla, se completa el 4S, no se completa el 3D. ¿Entendés? Se tiene que hacer el llenado en este sentido donde muestran las flechitas. ¿Está? Ah, ok, no, pues pasa que lo planteaba de una forma que parecía como que el potasio tenía una particularidad extra o algo así. Que, bueno. Claro, no es nada extra, sino que hay que seguir este diagrama. Pero ojo que hay excepciones a las reglas. Por ejemplo, este que viene ahora, el cromo 24. Número atómico 24, 24 protones y por lo tanto 24 electrones. Empezamos a ubicar esos electrones. 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya tengo 10, 3s2, 3p6, 4s1 y 3d5. Ahí ya tengo, chicos, 16, 17, 19,
24. Ahí tengo los 24. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el 4s, en vez de tener 2 electrones de llenarse y recién pasar al D, y quedarse el D con 4, ¿por qué presenta esta particularidad? El orbital 3D, los orbitales D, chicos, admiten hasta 10 electrones como máximo. Y cuando llegan a tener 5 electrones, son más estables energéticamente que los 4s. Es decir, que en este caso, en el caso del cromo, se completan, es más fácil para el cromo que estén los 5 electrones en el 3D que 4 y acá 2. Son excepciones. Y todos los elementos que están por debajo del cromo hacen el mismo comportamiento. Es decir, el molibdeno, el wolframio y el seaborgio tienen esta particularidad, que primero hacen el semillenado, es decir, se quedan con 5 electrones en el orbital D, y luego, eso es más estable energéticamente, y luego entonces hacen empiezan a completar el orbital 4s. ¿Está? Son las excepciones. ¿Son las únicas excepciones que hay en ese sentido? No, no son las únicas. Son el cromo, con todos los elementos que están debajo de él en el grupo, en la tabla periódica, y también ocurre con el grupo del cobre, o sea, el cromo y el cobre. Los que están debajo del cobre son la plata y el oro. ¿Qué pasa cuando llegan al cobre? Cuando llegan al cobre, chicos, la otra estabilidad adicional es cuando se adquiere 10 electrones en el orbital D. O sea, si voy a poner 4s2 y 3d4, eso no es estable. Un electrón del 4s salta al 3d y lo completa haciendo semillenado. Y lo mismo pasa cuando se llega al 4s2, 3d9. Es más estable el 3D lleno, es decir, con sus 10 electrones, que el 4s lleno. Es decir, que salta un electrón del 4s y llena la configuración del 3D. ¿Está? Entonces lo completa a 10. En definitiva, cuando está el semillenado, que serían 5 electrones, o el llenado, es decir, 10 electrones. En esos casos, un electrón del 4s saltaría para hacer el semillenado o el llenado. Son las dos únicas excepciones. Y son el cromo con todos los que están abajo y el cobre con los otros dos que están abajo. Ahí está. Gracias, profe. Genial. Hacemos la última. Selenio 34. Bien, 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya tenemos 10, nos faltan 24. 3s2, 3p6, 4s2, ahí ya tenemos 20 electrones, nos faltan 14. 3d10, ahí ya tenemos 30, nos faltan 4. Y esos 4 se ubican en el 4p4. Fíjense que se fue respetando todas estas ubicaciones, ¿está? Esas secuencias de llenado de orbitales. Y ahí se completaron los 34 electrones para el selenio. Bien. No tengo más ejemplos para darles. No, está bien así, profe. Yo lo que le hago una consulta, ahora yo me voy a poner a hacer otros ejercicios, qué sé yo, y a mirar material del aula para tratar de ponerme al día porque siento que estoy un poco atrasado. Después, para hacer otras consultas, en el caso de que surjan, puedo hacerlo por WhatsApp. O sea, ¿quién administra el grupo de WhatsApp, por ejemplo, o lo hago directamente por el aula virtual? No, el grupo de WhatsApp está bueno porque
va a ser más directo. El administrador del grupo de WhatsApp soy yo, la profesora Leiva Suaga creo que también, y el tutor que en este caso es Ignacio Ramírez, Rodríguez, Ajá. perdón. Somos los administradores. Hacer las consultas en la medida que se pueda, responderte, o sea, a lo mejor no te puedo responder inmediatamente, pero sí en el transcurso del día respondo a tus inquietudes, ¿está? Y aparte le queda a todos los chicos que ya están en el grupo. Genial, genial. No, pasa que ahora como tengo que ponerme al día en el fin de voy a tratar de ponerme al día con los ejercicios y ver, obviamente seguramente me van a salir algún tipo de duda y seguramente en la semana voy a estar preguntando. Porque Bien. pasa que a veces en el aula virtual estoy viviendo que a veces tardan más, por ejemplo, y a veces cuando hay respuesta no me notifica el mail y es como un poco confuso en ese sentido. Sí, sí. Yo trato de responder también los del aula virtual, pero sí tengo un retardo mucho más grande que si fuera por WhatsApp, por ejemplo. Bueno, voy a tenerlo en cuenta entonces para futuras dudas. Sí, no se preocupe, no me moleste. Y si no contesto, es porque en ese momento no estoy pudiendo y en algún momento, aunque sea la noche, antes de dormir, voy a ir resolviendo todas las cuestiones, ¿está? Genial, profe, muchas gracias. Chicos, acuérdense que estas clases están siendo grabadas y se van a subir estos videos, tanto de esta clase de consulta como de la clase de la profesora Graciela Tortosa y Lilian Rodríguez, se van a subir al aula. O sea que ustedes también pueden consultar a ver qué otras consultas se hicieron en los otros grupos. Quédense tranquilos y porque a lo mejor por ahí en este momento no se le ocurrió hacer tal consulta, le surge la duda después, pero esas consultas se las pudieron haber hecho a los otros profesores, ¿está? Entonces los pueden ir revisando libremente, eso es para todos. Profe, hay un compañero le pidió si puede mandar el grupo en la que usted está, no la del grupo de la comisión de suyo. Bueno, a ver si lo puedo hacer, porque yo soy media viejita, pero no tanto. Voy a buscar el enlace acá. Chun, chun. A ver. Copiar. ¡Ay, lo pude hacer, chicos! Ahí está. Ese sería el enlace del grupo nuestro de problemas de las comisiones 7 y 8, tanto la A, B y la C. Bueno, chicos, si no tienen más preguntitas. Ese enlace que puso recién son como 3 comisiones juntas o cómo Son 6 es. comisiones juntas, la 7A, 7B, 7C, 8A, 8B y 8C. ¿Está? Esas 6 comisiones juntas tienen como tutor de problemas a mí, a Cecilia Recalde. Después hay otros 6 grupos más, 6 comisiones más que la tienen a la profesora Lilian Rodríguez y las 6 restantes a la profesora Graciela Tortosa. Ahí está. Genial, profe. Bueno, chicos, me alegro que les haya servido y bueno, ya saben, cualquier cosa, mensajito al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, profesora. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Chau. Chau, chau. Hasta luego, profe, que tenga una buena tarde. Igualmente, chicos, descansen. Aprovechen el fin de largo.
Hola, Mima.